emociones universales. Todos los seres humanos, no importa de cualquier lugar del planeta, expresan estas mismas 6 emociones. Por supuesto, la forma como lo expresan, cada cultura lo expresa diferente, pero digamos que estas emociones están en todas las culturas, en todos los grupos humanos. Y no solo están en todos los grupos humanos, sino están desde el nacimiento, o sea, desde que nacemos con la posibilidad de expresar estas emociones, ¿no? O sea, no son aprendidas, nacemos con el hardware, con la capacidad biológica de expresar estas emociones. Por lo tanto, el bebé desde el nacimiento expresa estas 6 emociones. Les comentaba a algunos de sus compañeros que las emociones tenían 3 componentes. Las emociones tienen 3 componentes. Un componente biológico, un componente subjetivo y un componente expresivo. El componente biológico pues son los componentes químicos, los neurotransmisores que participan en cada emoción, las partes del cerebro que participan en cada emoción, las hormonas, todas las sustancias químicas y las estructuras fisiológicas que participan en cada emoción, ¿no? O sea, cada emoción tiene unas estructuras fisiológicas y tiene unos componentes químicos, ¿no?, que hacen que aparezca la emoción. Pero también hay un componente subjetivo, ¿no?, que es la sensación que tienes, la vivencia que tienes, ¿no?, incluso los juicios que determinan esa emoción, ¿no? Porque las emociones no aparecen de la nada, y ahora vamos a ver. Y el componente expresivo pues son las conductas, ¿no es cierto? Las acciones, los comportamientos, ¿no? Los comportamientos. Por eso es que las emociones, el dominio emocional lo vemos junto con el dominio corporal, porque las emociones se expresan a través del cuerpo, o sea, la expresión de la emoción es un comportamiento, es decir, un movimiento corporal, ¿no? Una disposición corporal. Entonces, las emociones tienen estos 3 componentes. El biológico, el subjetivo no lo vemos, porque eso pasa en el interior de nosotros, ¿no? Lo que vemos es el componente expresivo, ¿no? El componente expresivo. Y por eso, a partir del componente expresivo, es que podemos decir que fulanito está molesto, que fulanita está triste, o menganito está alegre, o fulanito está lo que fuera, ¿no? ¿Sí? O sea, a partir del componente expresivo, ¿no? No necesitamos preguntarle a nadie, bueno, también podríamos preguntarle, pero no es necesariamente indispensable que alguien nos diga cómo está. Incluso uno podría hasta decir algo diferente, porque si lo dice uno puede engañar y decir algo diferente, ¿no es cierto? Díganle ustedes a una persona que ustedes vean molesta, díganle, no te molestes, para que vean qué te va a responder. ¿Qué creen que te va a responder? No te molesto. Sí, pero no sonriendo. Se lo dice casi insultándote. O sea que... O mirándote feo. ¿Ah? O mirándote fuerte. O claro, como o sea, expresando que es molestia, te dice que no está molesto. Expresando molestia, te dice que no está molesto. Entonces, pero como lo expresa y eso no puede evitarlo, entonces tú tienes claro si está molesto. Por eso es que no hay que preguntarle mucho si está molesto el otro. Si lo estás viendo molesto, ¿por qué le preguntas? ¿No? Para que se moleste más. ¿Sí? ¿Ah? Ahí es la idea. Si es la idea ya es otra cosa. Muy bien. Entonces decía que las emociones no aparecen de la nada. Las emociones son generadas, gatilladas, disparadas por la forma como interpretamos el mundo, como interpretamos lo que percibimos, ¿no? Esto lo vimos en la primera clase, cómo los seres humanos percibimos el mundo y lo interpretamos, ¿no es cierto? Eso lo vimos en la primera clase. Bueno, estas interpretaciones que hacemos sobre lo que percibimos en el mundo es lo que nos gatilla las emociones. Entonces las emociones pueden ser gatilladas o disparadas. Uso el verbo gatillar del
el acto este de la pistola, ¿no es cierto?, en donde la pistola está preparada para disparar las balas, para que salgan las balas, pero solitas no salen las balas. Para que salgan las balas necesita que alguien apriete un dispositivo llamado gatillo, ¿no? O sea, se necesita gatillar para que aparezca el disparo, ¿no es cierto?, ¿no? Lo mismo la luz. El sistema de iluminación está preparada para emitir luminosidad, pero solito no aparece la luz. Alguien tiene que gatillar el sistema apretando el interruptor, ¿no? Apretando el interruptor. Entonces, cuando uno aprieta el interruptor, lo que está haciendo es gatillar el sistema de iluminación, ¿no? O cuando usted aprieta el botón del televisor, está gatillando el sistema que ya está preparado para emitir lo que tiene que emitir, pero no lo hace solito, necesita que algo o alguien lo gatille, ¿no? Lo dispare. Entonces, uso el verbo gatillar o el verbo disparar, o también si tienen generar, da lo mismo, ¿sí? Pero hay dos tipos de disparadores o gatilladores. Hay disparadores externos y disparadores internos. ¿Sí? Gatillos externos, pues es todo lo que nos rodea. Pues todo lo que nos rodea, eso por ejemplo es un gatillo, ¿no? A algunos le puede dar, por ejemplo, a alguien le puede molestar este sonido, ¿no es cierto? De repente a la dueña no le molesta, sino más bien le gatilla miedo, porque de repente justo le han dicho, te llamamos si hay una emergencia, y suena el teléfono. ¿Qué le gatilla ese sonido a ti? ¿Te gatilla enojo? No, a ti te gatilla miedo, ¿no? A otro le puede gatillar alegría, ¿no es cierto? ¿No? Si todo sale bien te llamamos y suena el teléfono, ¿qué te gatilla? Alegría el sonido, ¿no? O sea, el mismo disparador externo a cada observador le gatilla emociones diferentes, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Pero eso lo vemos todos los días, pues, ¿no es cierto? Cuando la pelota entra a un arco, a algunos les gatilla alegría, ¿no? A otros les gatilla enojo, a otros les gatilla tristeza, ¿no? Sí. Entonces, como que cada observador interpreta diferente, pues, lo que pasa en el mundo, ¿sí? Lo que pasa en el mundo. Ya, esos son los disparadores externos, los gatillos externos. ¿Y los gatillos internos cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los disparadores internos? ¿Cuáles se llaman? Un ejemplo. ¿Inseguridades nuestras? No, sí, seguro, pero ¿cuál sería el disparador interno? Porque la inseguridad es una característica, digamos, más o menos permanente. Disparadores tienen que ser cosas que aparecen. ¿Un prejuicio? ¿Ah? ¿Un prejuicio? Un prejuicio, a ver, ¿a qué te refieres? No es la definición, un ejemplo. Por ejemplo, eres homofóbico, ¿no? Ya. Y ves a un maricón. No, es que si ves a un maricón es externo. Pero tu prejuicio es interno. No, seguro, el prejuicio es obviamente que tú interpretas internamente, pues ¿cómo vas a interpretar externamente? Si interpretas con tu cerebro, está dentro. Está claro que tú interpretas todo lo que uno percibe del mundo exterior. Acá está el mundo exterior, ¿no es cierto? Todo lo que uno percibe del mundo exterior lo tiene que interpretar con su mundo interior, pues no hay otra forma, ¿cómo lo va a interpretar? ¿No? Pero el gatillo y el disparador vino de afuera. ¿No? Tú mismo dices, veo un maricón. ¿Dónde está el maricón? Si es que está afuera, no está bien. Claro, porque también puede que no haya ningún maricón afuera, ¿sí? Y es como es un ratito, no hay ningún lago afuera, pero ustedes estaban imaginando el lago, no había ningún gruñido afuera, pero se imaginaron el gruñido, hicieron ese esfuerzo, ¿no? Entonces, los disparadores internos son pues los recuerdos, las imaginaciones, los recuerdos, ¿no? Las alucinaciones. O sea, en este momento no hay nada, la alucinación hay algo externo solo que tú. No, tienes razón, las alucinaciones, muy bien. Las alucinaciones, claro, sí, pero las alucinaciones son excepciones, pues, porque las alucinaciones son producto, pues, o de los que tienen algún trastorno mental o de los que están intoxicados. Entonces son excepciones realmente, son excepciones, ¿no?
trauma. No, pero el trauma no es el gatillo, el recuerdo del trauma en todo caso, no el trauma en sí. Si nunca te acuerdas del trauma no pasa nada, ¿sí? El tema está que te acuerdes, ¿no? ¿No recuerdos, alucinaciones capaz? Recuerdos, imaginaciones, alucinaciones, ¿no? Claro. Muy bien. Claro, si tú en este momento estás viendo algo amenazante para ti y nadie más lo ve más que tú, eso es un disparador interno, pues no hay nada afuera. ¿Como las fobias? La fobia no hay disparadores. Puede haber las dos cosas, pero normalmente la fobia se desencadena como un disparador externo, solo que tú eres muy sensible a ese disparador externo, ¿no? O sea, si tú le tienes fobia al ascensor, entras en la fobia cuando estás frente al ascensor o cuando vas a subir al ascensor o cuando pasas frente al ascensor, pero en este momento estás sentado acá, no se va a entrar la fobia a subir al ascensor, ¿no? Suposiciones. A veces suponemos suposiciones. Claro, sí, suposiciones es imaginación. Está dentro de la categoría de imaginación, ¿no? La suposición es una imaginación, solo que puesta en lenguaje. Las imaginaciones pueden ser gráficas o pueden ser lingüísticas, ¿no? Entonces una imaginación lingüística sería una suposición, lo que ustedes dicen, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? La superstición. La superstición es una, no, eso hay un disparador externo ahí. Se te cruza un gato blanco, se te cruza un gato negro, y tú a partir de eso haces una interpretación personal, ¿no? Por eso solo a ti y a unos cuantos más ese gato negro les gatilla miedo, ¿no? Gatilla miedo, no a todos, no a todos. Pero hay algo que está cruzando, ya. Hay algo ahí, la escalera, no sé, hay algo ahí, en el mundo exterior hay algo, ¿no? Los disparadores internos es que no hay nada afuera, ¿no? En este momento no hay nada, te acuerdas de tu ex y estás enojado, nadie sabe por qué estás enojado, todos vemos que desde afuera nada te ha causado nada a ti, ¿no? Pero tú te acordaste pues de tu ex y entonces entraste en enojo, ¿no? ¿Sí? Ya pasó. Sí. Y así por el estilo, uno a veces se acuerda de algo y le cambia la emoción por acordarse de algo, ¿no? Y lo de la imaginación es importante porque entonces uno podría dispararse a sí mismo emociones diferentes en las que está. Eso sí, eso se usa mucho en inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si te llama tu jefe para una reunión, ¿no? Y tú en ese momento estás recontra perturbado, estás molesto, estás cruzado, ¿sí? Entrar a esa reunión con esa emoción, con esa emocionalidad, no parece que va a ser la más conveniente, ¿no es cierto? ¿No? Porque esa emocionalidad te predispone a estar irritable, a estar molesta, a la defensiva, y entonces como que así vas a actuar y probablemente esa acción en la reunión va a ser perjudicial incluso para ti misma, ¿no? Entonces tú necesitas entrar en otra emocionalidad. Entonces lo que tienes que hacer es dispararte internamente otra emocionalidad, usando una imaginación, un recuerdo, o lo que tú tengas guardado en tu mundo interior. Si estás molesta, por ejemplo, ¿quién tiene acá hijos pequeños? ¿Quién tiene hijos pequeños? ¿Qué edad tiene tu hijo? 4 años. Ya está. Cuando te acuerdas de tu hijo, cuando te imaginas en tu hijito, ¿en qué emoción entras? Todas. Menos la última. No, pero no en todas se puede entrar a la vez. Por ejemplo, cuando te acuerdas, a ver, si en este momento te acuerdas de tu hijito, ¿en cuál entras? En ternura. En ternura le entrarías. Alright, ahí está. Por ejemplo, si en este momento ella recuerda a su hijito y entra en ternura, será una emoción gatillada por un disparador interno, porque su hijo no está acá. ¿Sí? Entonces más tarde te imaginas ¿cuál es la mujer que más te gusta a ti? La actriz,
la BD, no sé. ¿Ah? Sus ideas. Entonces cierras los ojos, te imaginas sus ideas y entras en el autismo, ya está. Ese es tu rollo personal, cada uno se vacila como puede. Ya. Entonces, los disparadores internos sirven para entrar uno voluntariamente en alguna emoción. Por ejemplo, los actores de teatro practican mucho los disparadores internos, ¿no? Para poder entrar en la emoción necesaria de actuar en determinado momento, ¿sí? O sea, no todos son disparadores externos que generan emociones en uno mismo podría. Y justamente los disparadores internos son la base de lo que se llama la inteligencia emocional, gestionar las propias emociones, ¿no? Entonces hay disparadores, hay disparadores positivos y negativos. Pero lo de positivo y negativo ya hay un relativismo ahí, ¿no es cierto? Porque, ¿a qué le llamarías tú disparadores positivos? Me acuerdo de mi hija. No, pero ¿a qué le llamarías? Póngalo en definición, no en ejemplos. ¿A qué le llamarías disparadores positivos? Digamos, un ramo de flores. No, pero no me pongas ejemplos. Te pido que me pongas una definición, que me lo pongas en concepto, no en ejemplos. No en ejemplos. Algo que me dé sentimientos, emociones positivas. Pero estamos en lo mismo. Entonces, disparadores positivos, lo que me dan emociones positivas, pero igual me quedo en la misma luna, ¿sí? Porque, ¿para qué le llamas tú positivo? ¿Sí? Porque la última vez que le di un ramo de flores a alguien me la tiró por la cara, entonces parece que no fue muy positivo, ¿no? ¿A qué le llamas disparadores positivos? Porque si tú me pones ejemplos, los mismos ejemplos podrían causar exactamente lo opuesto a lo que tú dices, ¿no? En todo caso sería, se dice, relativo a la persona. No, por eso mismo, pero tú cuando usas esos términos, ¿a qué te estás refiriendo? Es lo que quería saber. Para ver si lo podemos usar. Claro, en caso, a emociones positivas. ¿Y qué son emociones positivas? Ya está, ya. Por eso de los disparadores, para mí... Disparadores positivos, los que llevan a emociones positivas. ¿Ya qué son emociones positivas para ti? Para entenderlo. La alegría, la ternura... No. Todas las emociones pueden ser positivas y pueden ser negativas. No hay ninguna que me diga, las dos de acá son positivas, las tres de acá son negativas. ¿No? Todas son positivas y todas son negativas, dependiendo cómo se expresen. Cómo se viva. Depende de cómo se viva. Depende en cómo se viva. Depende en cómo se viva y cómo se expresen. Todas sirven para algo positivo y sirven para cosas negativas. Así que, por ejemplo, la alegría tú dices que es positiva y la tristeza, ¿qué sería? ¿Negativa? No. ¿El enojo te parece negativo o positivo? El enojo para mí sí puede ser negativo. No puede ser o es. Es negativo. ¿El miedo es positivo o negativo? Pues el miedo se tiene ambas partes. Tiene de negativo y tiene de positivo. Ya, muy bien. ¿Cuál es la parte positiva del miedo? El miedo a veces, cuando uno tiene miedo, puede ser una persona que precavida, ¿no? Ya, ok. Claro. Okay. ¿Y el enojo entonces? ¿No tiene nada de positivo? Para mí no. ¿No? El enojo a veces te lleva a tener reacciones más bien negativas, a gritar. No, pero por eso, pero la pregunta no te estoy preguntando qué negativo tiene, porque tienes bastantes respuestas para eso, ya lo sé. Yo te estoy preguntando otra cosa, estoy preguntando qué de positivo tiene el enojo. ¿Tú no la ves? Claro, sí, pues sí. El tema está en que todas tienen lo mismo que dijiste con el miedo, de positivo y negativo. Para comenzar, todas las emociones son sabias. Las tenemos porque nos sirven todas para sobrevivir. Todas nos sirven para la vida. Todas nos sirven. El enojo es una de las más útiles. Una de las más útiles. Por ejemplo, si en este momento yo me acerco a ti y comienzo a hacer cosas que te molestan, ¿qué haces tú? ¿Me pegas? No, ya, me pegas.
No, ¿qué había? Olvídate de mi rol, de lo que sea. Estamos en la calle, ya está, olvídate del salón. Quizás digo, ¿qué le pasa? ¿Para qué me haces? ¿Para qué me dices eso? ¿Para qué? Para que deje de hacerlo. Para que deje de hacerlo. O sea que el enojo Sirve para que la respete. te sirve para evitar que yo siga haciéndote algo que no estás de acuerdo. Mira, tú que no te parece positivísimo. Si no tuvieras el enojo, te dejas que te toque y te haga lo que sea. O sea, el enojo, gracias a que te enojaste, me paraste, me dijiste basta. ¿Sí? Te defendiste gracias al enojo. Qué bueno, ¿no te parece positivísimo? ¿No? Tienes un hijito de 4 años. Tienes una hijita de 4 años. ¿Sí? No hay ninguna duda de cómo vas a reaccionar si yo intento hacerle daño a tu hijita, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a reaccionar? Con enojo. Y qué bueno, ¿no? ¿O no? Si no tuvieras el enojo, dejarías que pudiera hacerle daño a tu hija. ¿Y puede estar pasando por dos emociones a la misma vez? También, sí, los seres humanos somos capaces de tener emociones simultáneas. De hecho, las tenemos mezcladas. Esto lo pongo así en separado porque, bueno, es por motivos académicos, pero normalmente vivimos en emociones mixtas a la vez. Los seres humanos vivimos en emociones mixtas. Nuestro cerebro permite tener emociones mixtas, ¿sí? Y los hombres más que las mujeres todavía. Las mujeres son más leales con una emoción. Los hombres somos más mezclados. ¿Sí? ¿Esa es la parte subjetiva de la emoción? No, las 3 partes. Biológicamente también. Estás desencadenado. Si en ese momento... ¿Ah? ¿Cómo? Ahora vamos a ver. Por eso que cuando usted me preguntó qué emoción sientes cuando te acuerdas de tu hijita, te digo todas, porque puedo sentir miedo y decir, le he dejado con la empleada y ahora qué está haciendo. Correcto, es posible que sientas varias, es posible. Sí, es posible que sientas varias. Seguro. Pero, me refiero a que, ¿cuál es la emoción, digamos, que la imagen de tu hijita, la imagen de tu hijita, pues la usarías para gatillarte qué emoción? ¿Sí? Si yo ahorita saco la foto de mis hijitas y las miro ¿para qué? Para gatillarme qué emoción, que es la más fuerte, digamos, que siento por ellas, ¿sí? Que alguna vez circunstancialmente pueda sentir miedo, o alguna vez circunstancialmente pueda sentir enojo porque las barbaridades que hacen también de vez en cuando, ¿sí? Pero esos son más circunstanciales. Pero en general, la imagen de mi hijita, ¿qué creen que me gatilla? Está claro que me gatilla. Ternura, ¿no es cierto? Ternura, ¿sí? ¿El amor no es una emoción? El amor no es una emoción. El amor es un estado de ánimo, un sentimiento. El amor, tal como lo manejamos, las palabras podemos manejar como queramos, ¿ah? Pero el amor no lo consideramos una emoción, sino un estado de ánimo. Y qué bueno, porque las emociones son totalmente fugaces. Solamente son varias para instantes, es una reacción frente a algo, ¿sí? Fugaces. El estado de ánimo es más o menos permanente, ¿sí? Cuando a ti te aman, ¿qué te gustaría? ¿Que fuera fugaz? ¿Que dure un segundo? ¿O que se mantenga? Y normalmente, cuando decimos que amamos a alguien, ¿es algo más permanente o es algo fugaz en cada segundo? Más permanente. Fugaz contigo. Continuo, permanente, da lo mismo, ¿sí? Entonces, no es una emoción, ¿sí? Las emociones son reacciones. Uno está acá, hay un gatillador, entra en la emoción y luego la emoción desaparece y vuelve a la normalidad, ¿sí? En cambio, el estado de ánimo, el sentimiento, uno entra en una emoción y luego se queda ahí. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Por eso es que el amor no la consideramos como una emoción. Hoy estamos hablando de emociones. Dentro de un ratito vamos a hablar de los estados de ánimo, ¿sí? Y si quieres salir hablamos del amor, ya estás interesado en Un romántico. Justamente el romanticismo ya es una interpretación del mundo, ya le metes juicios ahí, por eso aparece el romanticismo, ¿no? Las emociones son reacciones biológicas, acá no hay interpretación, no hay un análisis racional, es una reacción biológica, a partir de lo que uno ha percibido del mundo, o imaginado en otro caso.
Muy bien, ¿qué tendría uno que interpretar del mundo, principalmente del mundo? También podría ser recuerdo, por supuesto, pero interpretar en general. ¿Qué juicios, qué interpretaciones tendría que aparecer en uno para que le surja a uno la alegría? ¿Cuándo nos surge la alegría? ¿Qué nos daría alegría a los seres humanos? Bienestar. Recuerdo de algún chiste. Ya, pero no hagan ejemplos, digan ya conceptos que involucren, porque ejemplos podrían ser 3 millones de ejemplos, ¿sí? Y además sería casi individual, porque los 3 millones que te causan a ti alegría, a mí me causarían solamente unos cuantos y viceversa. Entonces pongámoslo en más conceptual. ¿Qué tendría uno que observar en el mundo para que le genere alegría? Satisfacciones. Satisfacción. ¿A qué le llama satisfacción? Satisfacción es una... ¿A qué le llama satisfacción? El logro. Al logro de algo, o sea, el cumplimiento de una expectativa que uno tiene. Ya. El cumplimiento de una expectativa se llama logro o satisfacción, como quieran, y correcto, el logro genera alegría. Muy bien, cuando se cumplen las expectativas de uno, cuando se cumplen lo que uno quiere, eso le genera a uno alegría. Lo hice, ¿no? O sucedió lo que yo quería. Muy bien. ¿Alguna otra cosa percibimos en el mundo? En realidad no sería más bien situaciones agradables. Sí, pero también, pero eso es otra cosa. Ya está. Cada Lo grato. persona, ¿Cómo? Según la persona, ¿no? Porque todo es según la persona. Todo, todo, no hay nada. Porque el logro es un término general, pero que tanto encaja para usted como para mí. La diferencia está en que lo que yo logro no es lo que usted logra y viceversa. ¿Sí? Pero igual el logro, cuando usted percibe el logro, usted se alegra. Cuando yo percibo el logro, yo me alegro. No tiene que ser el mismo logro. Pueden ser logros diferentes, pero es logro. Porque el logro lo único que nos dice es, se cumplió mi expectativa. Nada más, es todo lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, lo grato también, por supuesto que lo grato para usted es diferente que lo grato para mí, claro, seguramente, pero los dos le llamaríamos grato a determinada cosa. ¿Sí? Entonces, el logro, lo grato es lo que nos despierta alegría. ¿Qué nos genera tristeza a los seres humanos? ¿La percepción de qué? ¿La interpretación de qué? Frustración. No, frustración es que las cosas no salen. Cuando las cosas no salen como tú quieres, tú te entristeces en eso como reacción. No. ¿Entras en qué? En el enojo, no sé, cuando las cosas no salen, tanto que hasta mete una lisura, no sé. La muerte de un ser, una pérdida. La muerte de un ser querido. No, la insatisfacción es la frustración, eso es igual. La insatisfacción es sinónimo de frustración. La insatisfacción no nos da tristeza, nos da enojo. La muerte de un ser querido. Ya, pero no ejemplos. La pérdida. La muerte. No, la muerte no. La pérdida. La muerte no. Falta. La muerte no nos da tristeza, la muerte nos puede dar alegría. ¿Ah? Cuando te anuncian que tu suegra ha muerto, te alegras. La muerte de un ser querido, para cada uno tiene un ser querido. Entonces, lo que uno genera tristeza es cuando uno se conecta con algo que considera pérdida, cuando uno interpreta que considera pérdida de algo valioso, por supuesto, ¿sí? Pérdida. Valioso, no valioso, porque no valioso es pequeña tristeza. Es una penita. Pérdida. Cuando uno percibe pérdida en el mundo, es que uno entra en tristeza. Y por supuesto, lo que es pérdida para ti no es pérdida para mí, y viceversa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso hablo de interpretación. La interpretación es totalmente personal, ¿no? Personal. Tú puedes estar muy triste por algo que otro se acerca y dice, oye, pero si eso vale 50 centavos, ¿por qué estás tan triste? Es que para ti no es una pérdida de 50 centavos, es la pérdida del valor agregado que tiene eso, el valor sentimental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pérdida es lo que nos genera tristeza. Enojo. ¿Qué nos genera enojo? ¿Qué nos genera enojo? La frustración. La frustración nos genera enojo. Las cosas no salen como uno quiere, eso es frustración, eso genera enojo. ¿Qué otra cosa genera enojo? La incomprensión.
La incomprensión entra dentro de un paquete más grande. ¿Qué otra cosa? La injusticia nos causa mucho enojo. La injusticia nos produce gran enojo. La injusticia es una de las situaciones que más enojo nos produce, ¿no? Ustedes no ven en la televisión la gente que clama justicia, pero es injusto, ¿no? ¿Sí? La injusticia, perdón, es lo que más enojo nos causa. ¿Qué otra cosa nos causa enojo? La agresión, digamos que la percepción de que nos están haciendo daño, ¿no? Porque si alguien me agrede pero no me daña, probablemente no me enoje, ¿sí? Entonces, el daño, ¿no? El sentir que se está siendo un objeto de daño, objeto de injusticia, ¿no? Objeto de daño, objeto de injusticia, eso es lo que a uno le causa enojo. El miedo, ¿qué nos genera miedo? ¿Qué nos gatilla miedo? La interpretación de peligro. Algo que peligro, pero el peligro nos lleva a qué, o nos puede llevar a qué. La muerte. No, pero no a cosas concretas, no ejemplos concretos, estamos en términos conceptuales, ¿sí? Lo desconocido. Bueno, lo desconocido es peligro, es sinónimo de peligro, pero ¿por qué lo desconocido nos causaría miedo? Porque lo desconocido nos puede llevar a qué. No, ¿a dónde nos puede llevar? ¿Sí? ¿Cuál sería la consecuencia de lo desconocido, de lo peligroso? Un nivel de riesgo. Sí, de lo riesgoso, pero uno ve algo riesgo de qué? Es una posibilidad de algún daño. Posibilidad de algún daño. Muy bien, posibilidad de pérdida más bien. Posibilidad de pérdida. Lo que uno percibe es posibilidad de pérdida. Posibilidad de pérdida. Lo que uno considera... Inseguridad. ¿Ah? Inseguridad, algo que me da inseguridad, me da miedo. No, sí, por supuesto, algo te da miedo. Pero la inseguridad, ¿a qué le llama uno inseguridad? Cuando es una situación que no puedo controlar. Ya, y la situación que no puedo controlar, ¿cuál es la posible consecuencia? Que yo pierda algo. O sea, si no puedo controlar algo, no puedo perder algo valioso. O sea, lo que me da miedo es la posibilidad de perder algo valioso. Porque hay cosas que intelectualmente yo las reconozco como riesgosas y peligrosas, pero si yo no siento que voy a perder nada, las hago. Los que hacen alpinismo, los que hacen deportes de altísimo riesgo, hasta el nombre lo leen, el deporte de alto riesgo. O sea, no es que no digan que eso no es un riesgo, es un riesgo y no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque no ven ninguna posibilidad de pérdida ahí, ¿no? O la posibilidad de pérdida que ven es muy pequeñita, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy frente al mar, ¿no? La marea sube a 4 o 5 metros de olas, ¿sí? ¿Qué creen que yo hago? Me voy corriendo al malecón, ¿sí? Pero mi amiga Sofía Mulanovich, que está a mi lado, ella no entra miedo ni se va al malecón. Ella se alegra, agarra su tabla y se mete al mar. Ella entra en otra emoción frente a lo mismo, ¿no? Los dos decimos que sí ha subido la marea. Los dos decimos que sí, la marea alta es un riesgo. Sin embargo, ella no ve posibilidades de pérdida. Al contrario, posibilidades de logro. Por eso es que ella entra en alegría, porque ve posibilidades de logro, ¿no? En cambio yo veo posibilidades de pérdida. Si ni en piscina puedo nadar, entonces menos acá, ¿no? Entonces, como yo veo posibilidades de pérdida, es que me voy corriendo. Por eso el miedo, por eso todas las emociones tienen su lado muy positivo. Nos permiten justamente seguir vivos en todo. El miedo nos permite, como ya lo había dicho su compañera, tomar previsiones, ¿no? Tomar precauciones, protegerse. El enojo nos hace que paremos los daños, los enojos digo, las injusticias que nos están causando, ¿no? La tristeza nos permite reparar la pérdida, reflexionar sobre lo que vamos a hacer para reorganizar la vida y reparar la pérdida y curarnos de la pérdida. Todo nos sirve. Lo que pasa es que la podemos vivir de manera disfuncional y ese es el problema. Ahí viene lo negativo. Pero no es que la emoción sea negativa,
sino que la vivimos de manera disfuncional, y eso vamos a verlo después. ¿Sí? Muy bien. Pero por ahora estamos... La alegría, por ejemplo, como hemos percibido un logro, la alegría, ¿para qué nos sirve? Para celebrar, ¿no? Para celebrar. Pero si la celebración me la llevo ya al éxtasis, ¿no es cierto? No. Y me hago daño a mí mismo, a los demás, ya parece que ya no es tan positiva la alegría. Ya. ¿Sí? Es que estoy alegre, pues. Ya. Estás alegre, pero mira lo que estás haciendo, ¿no? ¿Sí? Pero profesor, el tener tristeza y alegría no sería... ¿Qué cosa? Emociones positiva y negativa, pero la misma emoción. No, de ninguna manera. Porque hasta biológicamente, si uno revisa el cerebro, se ponen en juego zonas diferentes, sustancias químicas diferentes, es otro sistema, ¿no? Y además sirven para cosas totalmente opuestas. La alegría sirve para cuando tú logras algo, la tristeza te sirve más bien cuando pierdes algo. Entonces no se podría decir que son lo mismo, ¿no? Y ni siquiera positivo o negativo, porque la tristeza es positiva si reparas la pérdida, pero si te ensimismas, ya no quieres salir al mundo y quieres hasta quitarte la vida, pues no tiene nada de positiva esa tristeza la estás viviendo de manera totalmente negativa. Y de hecho eso pasa en el mundo. Hay mucha gente que entra en tristeza y termina suicidándose, ¿o no? Claro, entonces de positivo no tendría nada en esas circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque la tristeza no la estás utilizando para reparar tu pérdida, sino para destruirte, ¿sabes? La alegría te sirve para celebrar el logro, sí, pero también podrías desbandarse, ¿no? Y entrar en ¿cómo se llama? En una expresión que te causa a ti mismo daño, ¿no? Entonces, de alegre te subes al segundo piso y te lanzas, te matas, pues. ¿Estás bien alegre? Pues sí, pues. Pero es una alegría desbordada, una alegría que ya no tiene un control, ¿no? Ya no tiene un control, ¿no? Entonces, o te pones a tomar lo que sea, ¿no? Te metes al cuerpo lo que sea, pues estás alegre, pues, ¿no? Y terminas, por supuesto, internado e intoxicado y qué sé yo. O sea, no tiene mucho positivo, ¿no? Esa alegría. Entonces, todas por eso son positivas o negativas dependiendo cómo se vivencian, cómo se expresan, cómo se vive en la emoción, ¿no? De hecho, todas nos sirven y también todas nos podrían destruir si no las usamos bien, ¿no? Si no las usamos bien. Ternura. ¿Qué tendríamos que percibir para que nos genere ternura? ¿Qué nos genera ternura? Sensibilidad, por eso. ¿Ah? La sensibilidad. No, pero ¿qué percibimos? A ver, uno no percibe sensibilidad, ¿no? ¿Qué percibe uno en el mundo? ¿Tiene que ver con la sensibilidad? Sí, seguro. Sí. Es una explicación de la ternura, ¿no? Yo estoy diciendo qué percibe, qué pasa en el mundo fuera de nosotros, qué interpretamos que nos gatilla ternura. ¿Qué hay afuera? ¿Qué cosa percibe uno, ya sea afuera o imaginándose? ¿Qué percibe que le gatilla ternura? Algo que sea frágil. La fragilidad, la minusvalía, cualquier palabra que nos diga que otro necesita nuestra ayuda, que otro necesita algo, ¿no? La compasión. Va ligada a la compasión. Bueno, pero es que la compasión es sinónimo de ternura, en todo caso, ya es la emoción. No, es que la compasión más bien es el estado de ánimo en que se desemboca la ternura, si es que te quedas en la ternura. Si te quedas en la ternura, entras en la ternura, y si te quedas ahí, entras a la compasión. La compasión ya es un estado de ánimo, ya es un sentimiento, no es una emoción, es un sentimiento. ¿No podría ser también un sentimiento o una sensación de protección? Digamos que para eso sirve la ternura, para acciones de protección. Las emociones son predisposiciones para las acciones, ¿correcto? Entonces las acciones en la ternura, después podemos ver eso, son de protección, pero esas son las acciones. Estamos viendo, por eso mismo la acción es de protección, porque lo que uno percibe es minusvalía, fragilidad, deficiencia, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tú ves a un ser humano herido, entonces tú ahí se te despierta la ternura, ¿no? Eso en general, también podría despertarte otra cosa, sí, en general, ¿no?
Por eso, por ejemplo, ¿a quién es más nos gatilla ternura? Los niños, los animalitos, o sea, ¿por qué? La inocencia es lo que nos gatilla ternura, la inocencia es lo que nos gatilla ternura, ¿no es cierto? Pero también en la pareja, una pareja también siente una ternura. Ah, claro, seguro que sí, claro, sí, pero eso es otra cosa, pues ahorita vamos a ver algún otro punto ahí, pero la inocencia, sí, porque tu pareja no creo que sea muy inocente, la inocencia no entra ahí en la pareja, ¿no? Por ejemplo, si un niñito ahí está la hijita ¿cómo es la hijita de nuestra compañera de o un niño cualquiera de 1 año, 2 años, 3 años, por ahí, ¿no? Entre 1 y 4 años, por ahí. Un niñito, y a lo mejor un ejemplo de un niñito se acerca y te toca la rodilla, ¿no? ¿Qué te gatilla a ti? Ternura, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? Yo hago lo mismo y me denuncia. Pero si yo he realizado la misma acción, exactamente la misma acción. ¿Sí? ¿Y por qué a él le haces cariñito y a mí me has denunciado? ¿Sí? Porque soy inocente. Porque tú percibes en ese niño inocencia y entonces esa acción te gatilla ternura, más bien, ¿no? ¿Sí? En mí sabe Dios que interpretará, entonces puede ser, o más bien enojo, por eso me ha denunciado, porque si fuera erotismo haría otra cosa. Diría, sigue subiendo. Vamos. Claro, sí, pues. Claro. Ustedes no saben, seguramente han escuchado el chiste ese del curita que le toca la rodilla a la monjita. ¿Han escuchado ese chiste? No. No, un cura pues que está en una convención religiosa, ¿no? Entonces bueno, ya termina y entonces una monjita le dice al cura, ¿usted se está yendo para su iglesia? No, sí, yo también me voy a mi monasterio y queda en el camino, le puede dar una jaladita. Ah, sí, ya, está bien, suba nomás, padrecita, ya, sube la hermana, ¿no? Entonces comienza a manejar ese curita y de repente ve que el hábito como que se le abre un poquito a la altura de la rodilla, ¿no? Y entonces el curita comienza a sentir cosas, ¿no? Entonces en uno de los cambios que hace, estira más la mano y le toca la rodilla a la monjita, ¿no? Y la monjita le dice, hermano, acuérdese del Salmo número 122. Ay, perdón hermanita, es que pensé que era el cambio, se me fue la mano. Sí, bueno, unas cuadras más allá, ¿no? El curita, porque también es hombre, así que tiene más, otra vez tiene ganas. Y de nuevo le toca la rodilla. Hermano, me dice, acuérdese del Salmo 122. Perdón, hermano, lo que pasa es que la carne a veces la tentación, pero disculpe usted. Hace lo mismo en tercera vez, otra vez pasa lo mismo, acuérdese, estamos en 122. Él sigue pidiendo disculpas, ya se baja la monjita y se va a su iglesia. Lo primero que hace, ¿qué creen? Va a la Biblia, pues no sé, buscar. Seguramente estoy condenado por lo que he hecho, ¿no? Estoy condenado seguramente, así que ¿cuál es el Salmo 122? Ni me acuerdo. Salmo 122, Salmo 122, ¿no? Y con miedo abrió la Biblia, porque seguramente él diría algo como que ¿no? Está en pecado mortal. Salmo 122. Hijo mío, continúa adelante y encontrarás la gloria. Se la perdió. Por no ser bien. Se la perdió. Las monjitas, como todas las mujeres, son inteligentes. No dicen sí de frente. Mandan un código nomás, ¿no? Y el que lo entiende bien y el que no se la pierde, ¿sí? El que no tiene Biblia se atreve. ¿Ah? Pues, sí. ¿Recuerdan ustedes las declaraciones fundamentales del sí y el no? El
la aceptación, la negación y todas las declaraciones fundamentales, ¿no? El sí y el no también, pues los seres humanos lo manejamos de esa manera, ¿no? Muchas veces decimos sí queriendo decir no y decimos no cuando queremos decir sí, ¿no? Sí. No somos así tan directos, tan directos. Por ejemplo, los diplomáticos es un ejemplo. No, los diplomáticos, cuando un diplomático dice sí, en realidad está queriendo decir puede ser. Cuando un diplomático dice puede ser, en realidad lo que está queriendo decir es no. Cuando un diplomático dice no, no es diplomático. Los diplomáticos nunca dicen no. Claro. Pero con las chicas, con las señoritas pasa algo contrario, ¿no? Cuando la señorita dice no, en realidad lo que está diciendo es puede ser. Cuando una señorita dice puede ser, en realidad lo que está diciendo es sí. Y cuando una señorita dice sí, ya no es señorita. Así que tenemos que aprender a escuchar entre líneas, no directamente. Los seres humanos hablamos entre líneas. ¿Ah? Cuando estás comiendo algo y se te acerca alguien y te dice que esos pasteles son ricos, no te está preguntando por la naturaleza del pastel. ¿Qué te está haciendo? Está pidiendo que le invites, así que hay que escuchar entre líneas. Los seres humanos somos bien complicados. Bien complicados. Si no fuéramos tan complicados no nos meteríamos en tantos problemas. Diríamos las cosas claras, pero no, nunca hablamos claro, hablamos así, ¿cómo se llama? En códigos, ¿no? Y allá pues, ¿quién entiende? Entonces la ternura nos gatilla cuando vemos fragilidad, minusvalía, deficiencia, ¿no? En vez de estar en desventaja, ¿no? Otra persona. La inocencia, ¿no? Por eso nos gatilla ternura, todas las cosas que consideramos inocentes, las mascotas, los niños, los ancianitos, ¿no? Y también nos gatilla ternura, pues, las emociones todas son, ¿cómo se llama? Contagiosas, pero la ternura es de por sí tremendamente contagiosa. Es decir, el afecto de cualquier persona nos gatilla ternura también, ¿no? Por eso de ahí viene lo de la pareja. Si tu pareja te expresa afecto, tú también entras en el afecto, ¿no? Entras en la ternura. Y el erotismo. El erotismo en el coaching, el erotismo no tiene que ver exclusivamente con la sexualidad como digamos popularmente se usa la palabra. Tiene que ver con todos los sentidos, con la sensualidad, es decir, tiene que ver con el placer, tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver solo con la sexualidad. Entonces, por ejemplo, si tomas el vino que más te agrada, es algo erótico para ti ese vino. Ese vino es algo erótico. Te gatilla erotismo, porque te gatilla un gran placer. O la comida que más te agrada, la comida que más te agrada. Las imágenes más hermosas que tú ves, eso también es erotismo, ¿no? La música que más te extasía, eso es erotismo. La música que te extasía, ¿no? Es erotismo. O sea, erotismo es todo aquello que nos conecta con la naturaleza en términos de disfrute, de placer, ¿no? Y nos conecta a través de nuestros sentidos. Entonces la sexualidad es también, pero es uno de los múltiples temas que hay en el erotismo, ¿no? La gente común y corriente usa la palabra erotismo casi 100% relacionado con lo sexual, ¿no? Pero en el coaching lo usamos más bien fuera de lo sexual, ¿no? Fuera de eso. Porque despertar el erotismo significa despertar la alegría de vivir, ¿no? El amor, el sentido de vivir, ¿no? Sí. Así que el erotismo está relacionado, nos gatilla cuando interpretamos cualquier posibilidad de disfrute, de placer, ¿no? De disfrute, de placer. Disfrute, de placer. Muy bien. Y todas estas emociones lo que predispone es a acciones, ¿no? Pero ya hemos dicho, la alegría lleva a qué acciones? Acciones de
celebración, ¿no es cierto? Por eso reímos, saltamos, gritamos, nos abrazamos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las expresiones de celebración, ¿no? De celebrar el logro, ¿no? De celebrar el logro. La tristeza nos lleva a reparar, las acciones de reparar la pérdida. Por eso es que nos encerramos. Entonces hay aislamiento, ¿no es cierto? Cuando uno está triste se aísla, habla menos, se comunica menos, se aísla, se comunica menos, porque lo que necesita es reflexionar, ¿no? Cómo reconstruir la vida después que perdí esto, cómo lleno ese vacío, con qué lo lleno, ¿sí? Y también necesito llorarlo, es decir, expresar toda mi tristeza a través del llorar. El llanto significa eliminar, desfogar, sacar toda la energía de la pérdida, ¿no? Toda la energía de la pérdida. El enojo, ¿a qué nos lleva el enojo? El enojo nos lleva justamente a resolver situaciones indeseables. Resolver las situaciones indeseables. Gracias al enojo las resolvemos, ¿no? Las resolvemos, ya sea defendiéndonos, atacando, lo que fuera, ¿no? El enojo nos sirve para, ¿cómo se llama? Intentar superar la frustración también, ¿no? Si algo te sale mal, lo intentas de nuevo, gracias a tu enojo lo intentas de nuevo, ¿no? Porque te enojaste, lo intentas de nuevo, ¿no? No puede ser, vamos, otra vez, otra vez, ¿no? Te da valor. Claro, te da valor, el enojo te da energía para enfrentar las situaciones, para resolver o enfrentar situaciones indeseables, enfrentar. Y el enfrentamiento, por supuesto, te salva la vida, ¿no? Etcétera, etcétera, te salva del daño. Por supuesto que cuando lo llevas al exceso, ya agredes, golpeas, aparece la violencia, pero ese es el exceso, ese es vivirlo de manera inadecuada, ¿no? Lo mismo que la tristeza, también inadecuadamente se puede uno encerrar años o suicidarse o qué sé yo, ¿no? El miedo ¿para qué sirve? Para protegerse principalmente, para realizar acciones de protección, acciones de prevención. El miedo es el radar humano. Gracias a que tenemos miedo es que seguimos vivos, ¿no? Por eso cuando un hombre dice yo no le tengo miedo a nada, eso es una fanfarronada machista nada más. No es cierto, ¿no? Porque si no, no estaría vivo. Si fuera cierto, no estaría vivo. Lo que pasa es que en la educación machista el miedo se ve como una debilidad, lamentablemente, ¿no? Entonces la escondemos el miedo. Lo escondemos, tratamos de no mostrarlo, tratamos de reprimirlo, porque lo considera, digamos, el prejuicio, es que tener miedo es igual a ser débil, a ser incluso hasta maricón se usa la palabra para el que tiene miedo, cuando no tendría nada que ver lo uno con lo otro, ¿no es cierto? La homosexualidad es una acción que no tiene nada que ver con miedo. No sé por qué se dice maricón a quien ¿cómo se llama? Tiene miedo, ¿no? Porque además el miedo, como vuelvo a repetir, es la emoción que nos indica como un radar. Hay algo en el mundo que está a punto de causarte una pérdida indeseable. Gracias a que tengo ese radar, tomo alguna medida de precaución. Y las acciones lo demuestran. Por ejemplo, yo he escuchado a varias personas, especialmente por ejemplo, algún ejecutivo, alguna persona que me dice no, yo soy piloto, yo no le tengo miedo a nada. Así, ya, ok, no hablemos de emoción, hablemos de otra cosa, ¿está bien? Ya. ¿Cómo organiza usted, cómo administra usted sus recursos? A ver, cuénteme sus ingresos, ¿cómo los administra? Es otro tema, no se preocupe. A ver, el 20% para pagar el alquiler de mi casa, el porcentaje va a pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de repente comienza a decir, y para pagar el seguro del auto, el seguro de vida que tengo, el seguro de salud, ¿sí? El seguro se gasta la tercera parte de su sueldo en seguro y no le tiene miedo a nada. ¿Para qué uno gasta en seguro? ¿Basado en qué emoción gasta uno en seguro? En emoción del miedo, pues.
Por eso es que gasto en seguro, si no estaría botando la plata. ¿No? Precisamente porque me muero de miedo es que le pongo alarma a mi casa, le pongo cerco eléctrico, pago un seguro de vida, de accidente, de algo que sé yo, porque tengo miedo, y qué bueno, ¿no? Pero es que hay una noción de que tener miedo es ser poco hombre, ¿no? Y es una idea totalmente equivocada, porque por ejemplo valiente o tener coraje no significa ausencia de miedo. La valentía es igual a miedo más acción, o sea, actuar con miedo, eso es valentía. Valentía no es no tener miedo, no tener miedo es ser extraterrestre, eso no existe además, no existe. Entonces ser valiente o tener coraje significa actuar con miedo, o sea, moverse con miedo, ¿no? A diferencia de la cobardía, que sería quedarse paralizado por el miedo, ¿no? Sin embargo, hasta la cobardía puede ser buenísima, porque lo que te está diciendo el miedo en realidad, el miedo tiene una fórmula, ¿no es cierto? El miedo tiene una fórmula. La fórmula del miedo es, ¿cómo se llama esto de acá? Esta es la fórmula del miedo, ¿no? Miedo es igual a esto, ¿no? Es decir, la amenaza es mucho mayor que mis recursos. La amenaza que yo veo es mucho mayor que mis recursos. Entonces, quedarse paralizado no tiene nada de malo. Que alguien me llame cobarde, bueno, será su juicio. Pero si ser cobarde, o sea, quedarme paralizado, me va a salvar la vida, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Hay la idea equivocada de que, ¿cómo se llama? Frente a una amenaza grande hay que lanzarse y morir en el intento, ¿no? Y eso se llama heroísmo. Más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Bueno, entonces justamente cuando uno evalúa la realidad y la amenaza la veo mucho mayor que mi recurso, me aparece el miedo, y en buena hora, porque gracias a eso lo que hago es protegerme, ponerme a buen recaudo, ¿no? O también lo que se puede hacer, el que quiere superar el miedo, es o disminuyo la amenaza o aumento el recurso, ¿no? Aumento el recurso. O disminuyo la amenaza o aumento el recurso, ¿no? Yo no quiero pasar el papelón de haberme ido corriendo al malecón. Ok, me meto a una academia de natación, a una academia de surf, y en 6 meses hago lo mismo que Sofía. Me meto al mar cuando hay olas grandes, ¿no? Pero en 6 meses, no hoy día. Porque hoy día mi recurso está chiquito. Pero si hago ciertas cosas como es aprender, mi recurso aumenta. Y cuando mi recurso sea grande, ya el miedo desaparece, ¿no? No, la inseguridad es lo que uno percibe como amenaza y grande. Como amenaza grande. ¿Sí? ¿A qué le llamas inseguridad? Cuando la amenaza es mayor que tus recursos. A eso le llamas la inseguridad. Es decir, no estoy muy seguro de superar esta amenaza. No estoy muy seguro de que mi recurso alcance, ¿no? Sí. No, en realidad la inseguridad es con esto un poquito más grande, ¿eh? Porque cuando está la R muy chiquita, en realidad no hay inseguridad. Ahí no hay inseguridad, hay la seguridad de que me van a pasar por encima, ¿no? Entonces lo que uno hace es por ejemplo, entra se te aparece un toro salvaje delante tuyo, ahí no tienes inseguridad, ahí tienes la seguridad de que si no corres, mueres, ¿no? Sí, entonces no. La inseguridad es cuando uno cree que tiene algo de recursos, pero también no confía tanto en sus recursos, ¿no? La duda. Claro, porque digamos, considera que tienes algunos recursos, pero no tantos de repente. Y como no sabes exactamente cuántos recursos se necesita, ahí viene la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, el día del examen vas a estar inseguro, porque lo que has estudiado puede que no sea suficiente. Has estudiado, pero dices, no, he estudiado haciendo mala pasada, ¿no? Entonces tengo que estar en lotería a ver si me tocan justo las preguntas que yo he leído. Si te tocan justo las preguntas que justo de la parte que leíste, bingo. Y si no, chifa, ¿no? Entonces esa es la inseguridad, porque estás como
menos, ¿no? Imagínate que no has estudiado nada, ni una letra. Ahí no sientes inseguridad. Seguridad que voy a jalar. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces son conceptos y nociones importantes, porque como ustedes pueden ver, los seres humanos usamos muchos conceptos así nomás a la ligera. No lo revisamos bien, ¿no? Y nos pasamos por alto lo que realmente están significando.